Certeros, prólogo, parte 1. Lía despertó en medio de la noche. No la recibieron las cortinas de su cama como siempre, sino los árboles antiguos del bosque neciano, y a través de los huecos de las copas de los árboles, ella podía ver el cielo nocturno, conocido en este lugar como el Nix. Algunas noches se podían ver efímeras imágenes de los dioses y los seres celestiales. Sin embargo, en ocasiones especiales como esta noche, se podía ver grandes batallas en el cielo. En su casa, en Meletis, Lía no tenía el tiempo ni la voluntad para ver el cielo nocturno. Sin embargo, en medio del bosque no había otra cosa que ver. Ella observó cómo en medio del cielo, Purforos, el gran gigante de bronce, atacaba a su hermano Heliod. En todos los frescos y esculturas que ella había visto a Purforos, siempre blandía un gran martillo de bronce. Sin embargo, su arma de elección esta noche era una espada. Ella no sabía por qué el dios había cambiado de arma, pero tampoco se detuvo a preguntar. Ella vio como con intenciones asesinas, Purforos intentó golpear a su hermano a la mitad, como partiéndolo en dos. Él bloqueó con su lanza sol y luego se transformó en una niebla dorada. Purforos se enfureció y se convirtió en fuego divino, y los dos se enzarzaron en una gran batalla que dejó los cielos abiertos como si fuera una herida pulsante. Ella vio esto y por un segundo pensó que el cielo se pondría a sangrar. Tuvo miedo, se volteó y abrazó a su hijo. Su cuerpo se sentía frío por estar durmiendo a la intemperie, pero su respiración era regular, incluso parecía contento. Le dio un beso en la mejilla y se quedó dormida. A la mañana siguiente, ella estuvo a punto de salir del bosque neciano y vio delante suyo las tierras de la tristeza. Se dice que Erebos, con su aliento, volvió toda esta tierra yerma y seca, donde no crecía nada, ni siquiera había aves. Se dice que cualquier persona que respirara por mucho tiempo su aire grueso y pesado se volvería triste y melancólico, como lo era el dios de la muerte. Lidia cogió la mano de su pequeño hijo y se puso en marcha. No podía creer todo lo que había pasado. Por fin, este día cumpliría su misión. Este día encontraría el alma de su hijo. Mientras caminaban, ella intentaba conversar con su pequeño. Daxos tenía 6 años, pero tenía el tamaño de un niño de 4. Ella se veía joven y con su carita redonda y sus ojos soñadores apenas parecía tener la edad para ser madre de Daxos. Sin embargo, ella tenía 24 años, se había casado con un rico comerciante en Meletis, quien pensaba que ella era una total inútil que ni siquiera podía escoger qué ropas ponerse para una reunión social. Sin embargo, estaba ahí, muy lejos de Meletis. Había cruzado el bosque, siguió caminando de la mano de su pequeño. Intentaba conversarle, pero su hijo parecía ciego, sordo y mudo. El pequeño Daxos, desde que nació, fue diferente. Ella lo sabía. Había llevado a su hijo a todos los médicos posibles. Todos habían revisado su cuerpo y habían dicho: su hijo está perfectamente sano. Sus ojos ven, sus oídos escuchan y su lengua puede hablar. Cuando los médicos fallaron, fue hacia los filósofos, que le dijeron: acéptalo, así es como es. Finalmente se volteó hacia los charlatanes y los mentirosos, cualquiera que pudiera darle una esperanza de cura para su pequeño niño. Ya casi se había rendido cuando una matrona vieja que trabajaba para su esposo le contó una historia. Le dijo que a veces los niños nacen sin alma, pues Erebos, el dios de la muerte, tiene un placer muy particular con las almas jóvenes y se las quita antes de venir al mundo y las deja vagando como pequeños eidolones alrededor de su reino de la muerte. Era solo una historia, pero era la mejor oportunidad que ella tenía. Así que una noche le robó un saco de oro a su marido y cogió su mejor caballo y se embarcó en este viaje. La vieja anciana le había dicho que el único que podía ayudarle era Atrios, el dios del pasaje, el barquero que llevaba las almas de los vivos al reino de la muerte, aquel que estaba viviendo justo en la entrada al reino de los muertos, en una cueva
en medio de las tierras de la tristeza. Él sabía todas las almas de los hombres mortales y sabía cómo se llamaban y dónde encontrarlas. Le dijo que su debilidad era el oro, que las orillas del río de los muertos estaban llenas de monedas que los mortales dejaban, pues nunca más las volverían a usar. Ella esperaba que el precio del alma de su hijo, o por lo menos saber dónde estaba, sería más de una moneda de oro, así que el saco era pesado. Ella siguió hablando. Daxos no contestaba. El día arreciaba y el sol era inclemente. Ella recordó cómo su pequeño, cuando pudo caminar, estaba tranquilo al interior de la casa, pero cuando lo dejaba en el patio y el niño notaba que nadie lo estaba viendo, se recostaba en el césped y miraba hacia el cielo y empezaba a trazar pequeñas figuras con sus manos como si quisiera tocar las nubes, y estaba ahí, feliz viendo el cielo, sin emitir un solo sonido. Ella daría lo que fuera porque su niño fuera normal, porque su niño pudiera llamarla mamá. Ella daría lo que fuera para que su hijo no esté condenado a una vida solitaria de un demente. Llegaron finalmente a la gran cueva, un enorme bostezo de la tierra, enmarcado en una gran montaña pétrea. La tierra era negra, era arena oscura que ni siquiera dejaba huellas, que tampoco absorbía calor. El ambiente era pesado, como si un gran gigante hubiera puesto su aliento encima de ellos. Ella abrazó a su niño y empezó a descender las escaleras hacia el inframundo. Ni bien dio un paso, Daxos la abrazó y con sus pequeñas manos sujetó su toga con todas sus fuerzas, como si no quisiera ir. Ella acarició el ondulado cabello de su hijo y le dijo: mi pequeño, hoy vamos a recuperar tu alma. Daxos no se calmaba y seguía luchando. Pataleaba cada vez que ella descendió un escalón más. Recordó que no había traído ningún juguete, puesto que Daxos no jugaba con nada. Así que se quitó el medallón. Era una hermosa flor de 9 puntas que su abuela le había dado. Se lo puso en el cuello a su hijo, diciéndole: este medallón ha pasado a mi familia. Mi bisabuela se lo dio a mi abuela se lo dio a mi madre, y hoy te lo doy a ti. Es una pequeña flor que crece en los campos en mi tierra natal. La pequeña flor rosa brillaba, y por primera vez Daxos tomó atención en algo. Cogió la flor y la abrazó. Eso era una buena señal, pensó Lidia, y siguió descendiendo. Mientras bajaba los pétreos escalones, podía escuchar el ruido del agua al fondo, y fue en ese instante donde ella pensó: ¿habrá un oráculo aquí en el altar del dios del pasaje? Ella había visto oráculos en todos los templos en Meletis. Una gran mujer con voz retumbante en los templos de Queranos, aquel que podía otorgarte visiones del futuro. Había visto elegantes hombres con báculos de bronce en los templos de Fara, la diosa de la polis. Pero nadie jamás le había dicho si existía un oráculo en el templo del dios del pasaje. Solo sabía dónde estaba y nadie más, puesto que nadie había ido por voluntad propia a ese sitio olvidado por los dioses. Mientras bajaban y el ruido del agua se hacía más fuerte, Daxos susurró algo, una palabra, y el corazón de Lidia se detuvo. Asphodel. Lidia lo miró, y sí, la flor, el medallón que le había dado, era una flor de Asphodel. Y cuando vio los ojos de su niño, por primera vez vio lo que había en ellos. Estaba lleno de estrellas. Había constelaciones en los ojos de su hijo, y lo entendió. Su hijo no estaba enfermo. Su hijo era un oráculo, aquel que puede escuchar a los dioses en su idioma y traducirlos a la lengua mortal, aquel que puede ver el reino de los dioses, aun cuando el sol lo oculta. Esta revelación dejó a Lidia congelada por unos instantes. La pequeña boca del niño se abrió, pero en lugar de su infantil voz, salió un coro de voces, como si miles de personas hablaran al mismo tiempo. Y entre todas ellas, la voz de una mujer sobresalía. Tu hijo no está seguro aquí. Debes irte. Ella reconoció la voz. Era Carametra, la diosa de los cultivos y de las madres. Abrazó a su niño y empezó a correr con todas sus fuerzas. Sin embargo, Daxos podía sentir cómo Erebos había escuchado su voz y ahora jamás la olvidaría. Sintió como los zarcillos de su raída capa se acercaban hacia él. Sintió como Erebos ordenó a Atrios traerle al muchacho. Sin embargo, Atrios no podía salir más allá de su cueva.
Y fue cuando la etérea luz de su linterna en la punta del cayado empezaba a asomarse al final de la cueva. Lidia tropezaba y subía con todas sus fuerzas, pero Atreus estiró el cayado y justo antes de que lograran salir, los cogió por la cintura y empezaba a arrastrarlos. Los llantos de Lidia conmovieron el corazón de la diosa, quien sin dudar un solo segundo envió un lince celestial a ayudarlos. Pero el lince llegó un segundo tarde y ellos ya estaban siendo arrastrados. Se dice que cuando Atreus levanta el cayado, un alma debe ser reclamada. Lidia recordó eso y con lágrimas en los ojos soltó al niño encima del lomo del lince y se dejó arrastrar hacia las profundidades del reino de los muertos. Daxos lloró, abrazó al lince con todas sus fuerzas y en 3 saltos volvió al corazón del bosque neciano. Carametra le ordenó a la celestial bestia: vuelve y deja al niño. El lince dudó y de un salto volvió al reino de su ama, puesto que los dioses pueden ser caprichosos, pero ellos respetan los mandatos del destino. Y Daxos no estaba destinado a ser su oráculo, como tampoco estaba destinado a ser el oráculo de Erebos, y dejó al niño en medio del bosque, para que se ponga en pie o muera a merced de los elementos. Eso ya era decisión de los mortales.